Qué bonita noticia, ¿verdad? Y saber que Dios siempre está trabajando y está escuchando nuestras oraciones, eso nos da firmeza y esperanza para el futuro. Yo les invito a que busquemos Romanos capítulo 9 y verso 22. Romanos 9, 22, y nos podemos poner de pie en reverencia de la palabra de Dios. Romanos 9, 22, también lo tendremos en la pantalla. Y voy a leer hasta capítulo 10 y verso 4. Dice la carta que Pablo escribió a los romanos: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a lo que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Incredulidad de Israel. Entonces, 30. ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra leída, gracias por las clases de esta mañana, lo que hemos estudiado hasta el momento, y ahora con humildad, Señor, reconocemos que tú necesitas aclarar estos textos, estos versos que hemos leído. Te pedimos con humildad que tú nos hables, que tú nos aclares, que tú quites las dudas, que nos concedas entendimiento y que nos ayudes, Señor, a poner por obra todo lo que estamos estudiando y aprendiendo de tu palabra. Gracias una vez más, estamos en tus manos y pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, pueden tomar los asientos. ¿A cuántos les gusta la ciencia, estudiar la ciencia? A mí me encanta. Y me ha dado interés en unas de las controversias. Había una controversia por mucho tiempo sobre en qué consiste la luz, en qué consiste un rayo de luz. ¿Consiste en materia?
al igual que otras partículas como los electrones o los protones, o consiste en ondas. ¿Partículas o ondas? Esa es la pregunta. Y había una teoría que promovió Isaac Newton, que él dijo, durante 1000 años predominó esta teoría que sostiene que la luz es un flujo de partículas que viajaban en línea recta. Isaac Newton observó que la luz viaja en línea recta y crea sombras nítidas, una propiedad que según él era más coherente con una teoría de partículas que con una teoría ondulatoria. Pero otros físicos, estudiantes o científicos, Thomas Young, Agustín Fresnel, revivieron y apoyaron las ideas del siglo XVII de Christian Huygens, argumentando que la luz se propaga como ondas. El experimento de Young demostró que la luz que atravesía dos rendijas estrechas produce un patrón de interferencia de franjas brillantes y oscuras, un comportamiento característico de las ondas, no de las partículas. A pesar de los hallazgos de Young, la comunidad científica estaba profundamente dividida, ya que el prestigio de Newton llevó a muchos a ignorar la evidencia en contra de la teoría de partículas. El debate continuó a principios del siglo XIX, con Fresnel explicando la difracción y polarización, lo que combinado con el trabajo de Young condujo al predominio de la teoría ondulatoria en 1821. Aunque la teoría ondulatoria dominó el siglo XIX, el debate se resolvió finalmente en el siglo XX, con la comprensión de que la luz exhibe propiedades tanto ondulatorias como de partículas. En otras palabras, a pesar de que estaban divididos, las dos cosas son ciertas. La luz consiste en partículas que se propagan en ondas. Y eso es interesante, que las dos cosas pueden ser ciertas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hoy vamos a ver dos lados de la soberanía de Dios. Y muchas veces pensamos que tiene que ser o una o la otra, pero las dos cosas no pueden existir juntamente. Y vamos a ver estas dos verdades. Dios es soberano en la salvación de las personas, como vimos la semana pasada. Pero la otra dimensión, los seres humanos incrédulos son responsables por su incredulidad. Ahora, eso es interesante. Pensamos, si Dios es soberano, entonces eso no puede ser. Lo que estamos viendo en la carta de Pablo a los romanos, recuerda que él ha escrito mucho sobre la salvación es por la fe, pero hizo un gran cambio de su tema en el capítulo 9. Hace una transición muy importante y se dirige a la pregunta: si el Evangelio de Cristo es tan glorioso, ¿por qué no han creído la mayoría de los israelitas? La mayoría de los israelitas rechazaron a Jesucristo como el Mesías. Y él se dirige a esa pregunta. Y algunos alegaban que la palabra de Dios ha fracasado, que Dios simplemente no pudo cumplir con la promesa que había dado a Israel, que ellos iban a entrar a un pacto nuevo. La palabra de Dios ha fracasado. Y otros alegaban que tal vez Israel había salido del control de Dios, que Dios no es soberano, que Dios no pudo controlar a su propio pueblo, no pudo salvarlos. Y a estas dos cosas Pablo dice: nunca, jamás. Nada de eso es cierto. Pablo sostiene que lo que Dios está haciendo en traer multitudes de gentiles a creer en el Evangelio de Cristo, cuando son pocos israelitas étnicas, es el plan de Dios, y siempre ha sido el plan de Dios. Eso es lo que Pablo va a comprobar. Esto es consistente con la manera que Dios en el pasado trabajó con Israel, y es consistente en lo que Él está haciendo hoy en día. El plan de Dios
fue profetizado por los profetas. Ahora, la semana pasada, ustedes recuerdan, estudiamos lo que viene anterior de lo que yo leí. Vimos que Dios estableció dos Israeles. ¿Cuáles son los dos Israeles? Israel étnico, Israel espiritual, ¿verdad? Y vimos que Dios elige naciones y elige personas para la salvación. Dios es justo y al mismo tiempo misericordioso cuando Él elige. Y Él es como el alfarero que tiene el control completo sobre el barro. Y Pablo empleó muchos textos del Antiguo Testamento para comprobar todo esto. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Moisés que Él es libre para tener misericordia de quien quiere. Él no tiene que tener misericordia de todos. Él puede tener misericordia de uno y negar la misericordia a otro y darle solamente lo que merece, justicia. Y Dios elige. Dios llamó a Isaac, pero rechazó a Ismael. Dios llamó a Jacob, pero rechazó a Esaú. Y Dios llamó al pueblo de Israel y les mostró gracia a esta nación. Pero a la nación de Egipto endureció el corazón del faraón y destruyó por completo su ejército. Dios es el alfarero y todo lo que forma es para su gloria. Algunas vasijas forma para demostrar su compasión y su bondad. Otras vasijas Él utiliza, Él forma para demostrar su justicia en juzgar. Y pareciera que Pablo está diciendo, a veces se interpreta así, que tú y yo no tenemos ninguna parte en la decisión de seguir a Cristo o de creer en Cristo. Solamente somos como un robot, que lo que Dios predestinó en el pasado, eso va a ser, y no tenemos nada que ver con lo que Dios ya ha hecho. Pero vamos a ver, en el estudio de hoy no es así. Pablo no piensa así, Pablo no vive ni enseña así. Entonces, como la luz consiste tanto en partículas y también al mismo tiempo ondas, también podemos decir, Dios es soberano, pero nuestras decisiones son importantes. Y las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Dios es soberano en la salvación y la humanidad es responsable por su incredulidad. Entonces vamos a ver aquí el mensaje se llama la soberanía de un Dios que llama y la responsabilidad de las personas para creer en Cristo. Dios es soberano, somos responsables para creer en Cristo. Y vamos a ver 4 verdades. En su soberanía Dios ha llamado a muchos gentiles, pero solo un pequeño remanente de israelitas étnicas han sido llamados. Vamos a ver qué ironía, que los paganos que no buscaban la justicia, la alcanzaron. Y los israelitas que sí buscaban la justicia de Dios con celo, no la alcanzaron. Dios es soberano y llama a algunos, pero los incrédulos son responsables por su incredulidad. Y por último, a menos que creas en Cristo, serás responsable por tu propia condenación. Vamos a examinar estas 4 verdades, empezando con la primera. En su soberanía, Dios ha llamado a muchos gentiles, pero un solo pequeño remanente de israelitas étnicas han sido llamados. Esto lo miramos en Romanos 9:25. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Y
miramos la incredulidad de Israel. Entonces Pablo continúa en su carta explicando la soberanía total de Dios en la elección de algunos y rechazo de otros. Y es más, Pablo establece que lo que sucede ahora con los gentiles y con Israel siempre ha sido el plan de Dios. No hay nada nuevo aquí. Entonces vamos a ver primeramente que hemos visto, Dios es libre para tener compasión de quien quiere y para negar la compasión de otra persona. Y muchas veces las elecciones de Dios no son predecibles, son impredecibles. Por ejemplo, Dios mostró favor al hijo menor cuando se esperaba que fuera el hijo mayor que recibiera el favor, pero Dios eligió el menor. Dios mostró su favor a una nación pequeña, débil, menospreciado entre las naciones, la nación de Israel. Dios le mostró favor cuando Él mostró su ira a otras naciones. Y de la misma manera hoy, Dios está sorprendiendo a todo el mundo con una elección distinta. Dios está haciendo algo nuevo, Dios elige otra vez y no es predecible, no es lo que esperaríamos. Vamos a ver primeramente los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Si no somos judíos, somos gentiles. Muchas veces la palabra se usa como paganos, como gente ignorante, que en los tiempos bíblicos Israel tenía la ley de Moisés y los demás eran ignorantes de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es Dios está haciendo algo asombroso. Cuando antes Dios excluyó a los gentiles y Dios rechazó a ellos, Dios no mostró favor a los gentiles, pero ahora Dios ha llamado a los gentiles. Y muchos gentiles, por lo tanto, están entrando en el reino de Dios. Ellos ahora son llamados y están recibiendo compasión. Y Pablo emplea dos textos de Oseas, el profeta Oseas. ¿Ustedes qué recuerdan del profeta Oseas? Tiene fama por algo. Dios lo mandó a casarse con una prostituta, ¿verdad? Eso es asombroso pensar en eso. Pero miramos Oseas 1:2, Oseas 1:2 a 10. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Ahora recuerden que lo que Dios mandó a Oseas hacer es para que Oseas sintiera el dolor que Dios siente, que su pueblo le ha rechazado. Verso 3, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor dijo: ponle por nombre Jezreel. Verso 6, ella volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no volveré a mostrar amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Verso 8, cuando ella dejó de amamantar a Lo-Ruhama, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Verso 10, con todo los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó Lo-Ammi, se les llamará hijos del Dios viviente. Así que primero nació Jezreel, y Dios le dijo: pone por nombre Jezreel. Dice claramente que Jezreel es el hijo de Oseas. Pero en cuanto a la niña que nació después, no dice de quién es el padre. Y nos abre la posibilidad, por ser el texto ser muy ambiguo, que a lo mejor no es de Oseas
esta niña, porque su esposa todavía continúa en la prostitución. Entonces bien podemos entender que Oseas se molestara y diría, yo no la quiero a esta niña, no es mía, sino proviene de la fornicación, no le tendré compasión. Porque el nombre Lo Ruhama en hebreo, ¿qué significa? Es como decir, no la quiero, no la tendré compasión, no la quiero, no la tendré compasión. Pero los nombres no vienen de Oseas, vienen de Dios. Dios le dijo a Oseas, ponle el nombre no amada, no compasión, ponle ese nombre. Y luego tuvo otro hijo, y también otra vez no especifica cuál es el padre. Y Dios le dice, ponle el nombre Lo a mí, no mi pueblo. Entonces tiene Jezreel, y luego no la quiero y no mi pueblo. Esos son los nombres de sus hijos. Y nos da a entender que Dios está rechazando a su pueblo. Está diciendo, ya no los quiero. Y ya no es mi pueblo. Ellos me han dejado. Y podemos imaginar el dolor, el mismo dolor que Oseas siente, es el dolor que Dios siente por su pueblo infiel. Pero hay un futuro positivo. Dice en verso 10, los israelitas en un futuro serán tan numerosos como la arena del mar. Que otra vez, donde antes se les llamaba Lo a mí, ahora su nombre será Bnei El Jai, o el hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos 9, los gentiles, o sea, nosotros, que no somos judíos, fuimos en un tiempo Lo a mí. No fuimos el pueblo de Dios. Nunca antes los gentiles habían recibido compasión de Dios. Nunca antes Dios llamó a los gentiles a decir, es mi pueblo favorecido. Israel había recibido todo el favor de Dios. Pero dice Pablo, el futuro glorioso que profetizó Oseas ha llegado. Los gentiles están creyendo en el Mesías, porque Dios en su soberanía ahora les está mostrando a ellos compasión y haciendo de ellos sus hijos. Tanto gentiles están creyendo en Jesús cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, que el número de convertidos de entre las naciones, de romanos, de griegos y de todas las étnicas, es como la arena del mar. No se puede contar el número de gentiles que están convirtiendo en cristianos, en seguidores de Jesucristo, en gente salva, mientras son pocos judíos que están creyendo. Esto es buena noticia para nosotros, ¿cierto? Amén. Porque somos gentiles. ¿Por qué hemos creído en Jesús? Si es que has creído en Jesús. ¿Y por qué? Y la respuesta que Pablo da es porque Dios lo ha hecho. Dios ha dado a los gentiles no solamente una oportunidad, les ha dado un llamado. Los ha llamado y hemos visto cuando Pablo dice Dios te llamó, ¿qué significa? Es 100% efectivo. A la persona que Dios llama, esa persona se convierte en creyente y recibe vida eterna. Es 100% cierto. Dios lo ha hecho. Dios en su soberanía está llamando a gentiles, paganos, no israelitas, cuando antes los había rechazado. ¿Y qué de Israel? Pablo menciona a Israel también, empleando dos citas del profeta Isaías. El pueblo que Dios anteriormente amó. ¿Recuerdan Jacob, Isaac, las 12 tribus? Ahora este pueblo está siendo endurecido de corazón por Dios. Ahora Dios los está rechazando. Y Pablo cita a Isaías para informarnos que esto no es una sorpresa, no es algo que está fuera del control de Dios. Más bien, los profetas lo profetizaron. Siempre ha sido el plan de Dios
favorecer a los gentiles, endurecer a Israel. Y la cita es de Isaías 10, Isaías capítulo 10. En Isaías capítulo 10, Dios profetizó a Israel que vendría un terrible desastre. Y este desastre será por su infidelidad, por su pecado, por su rebelión. Y Dios va a destruir a la nación, casi. Pero dice, Dios va a dejar un remanente fiel. Vamos a ver Isaías 10:20. Dice Isaías, en aquel día, ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción abrumadora, justicia, porque el Señor de los ejércitos, ejecutará la destrucción decretada contra todo el país. La mayoría de los israelitas han sido rebeldes en su idolatría y Dios los juzga en su justicia. Sin embargo, por la acción de Dios, no serán destruidos los israelitas por completo. Por la acción de Dios, un pequeño remanente. La palabra She'ar Yashuv, pocos volverán, un remanente volverá. Es un nombre que Isaías puso a su hijo. She'ar Yashuv, pocos, un remanente volverá. Un restante, unos residuos, unos pequeños, un pequeño grupo de sobrevivientes volverá a su Dios y los demás serán justamente juzgados y destruidos. Este remanente existe por la acción de Dios. Dios causó en ellos fe. Dios los llamó efectivamente. Y Dios lo logró. Los demás incrédulos entre los judíos son los que Dios está endureciendo sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, yo sé, muy pocos judíos están creyendo en Jesús. Muchos gentiles están creyendo, pero muy pocos judíos. Pero eso porque los pocos judíos que están creyendo en Jesús, ¿qué son? El remanente pequeño. El remanente profetizado por Isaías. Y en Isaías 1:9 dice el profeta, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente de sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Ahora, ustedes recuerdan estas dos ciudades. ¿Qué sucedió con estas dos ciudades? Destrucción completa. Ni un sobreviviente, excepto Lot, que no era de ahí, no era de esa ciudad. Todos destruidos. Y Dios bien pudo haber destruido a Israel y Judá, como lo hizo antes con Sodoma y Gomorra. En su enojo los destruyó a todos sin dejar rastro alguno. Bien pudo Dios haber hecho lo mismo con Israel, pero no lo hizo así Dios. Dios dejó un remanente de sobrevivientes, Sari Kimat, unos pequeños sobrevivientes, unos pocos sobrevivientes que escaparon los juicios terribles que Dios dejó caer sobre su pueblo. Y por eso dice Pablo, que muy pocos judíos están creyendo en Jesús, porque está profetizado que muy pocos sobrevivientes. Los demás van a ser destruidos, van a ser juzgados justamente por su rebelión, pero quedará un pequeño remanente fiel de los judíos étnicos. Así que otra vez miramos la soberanía de Dios sobre la salvación de las personas. Cuando Dios quiere mostrar favor a los paganos, lo hace. Y muchos paganos se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús.
¿Por qué lo hacen? Porque Dios los llamó, porque Dios está mostrando favor, porque Dios lo logra y asegura su fe y su arrepentimiento. Y cuando Dios decide no tener compasión, por ejemplo, de los judíos, endurece sus corazones, pero no lo entregó Israel a la destrucción completa. Dios en su soberanía aseguró que unos pocos judíos sí creerían en Jesús. Así que miramos en su soberanía, Dios ha llamado a muchos gentiles, pero un solo pequeño remanente de israelitas para la salvación en Cristo. La segunda verdad que miramos es la ironía. Los paganos que no buscaban la justicia la alcanzaron. Y los israelitas que sí buscaban la justicia no la alcanzaron. Dice Pablo en verso 30, ¿qué concluiremos? Pues que los judíos que no buscaban, pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esta justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en él no será defraudado. Entonces, cuando dice Pablo, ¿qué concluiremos? Está indicando que va a cambiar, a hacer una transición o va a contestar algo. Y Pablo va a hablar ahora, su argumento va a hablar sobre un cambio, un tema que será muy asombroso. Entonces miramos los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. ¿Qué es justicia? ¿Qué significa esa palabra? Es muy importante saber. Tener justicia es básicamente estar bien con Dios, no estar bajo su ira. Uno tiene una buena relación con Dios. Eso es lo que significa tener justicia. Y hay dos posibilidades. O una persona es una persona justa. Y si la persona es justa y está bien con Dios, pues no tiene que hacer nada, solamente vivir. Y por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿la persona justa va a cumplir los 10 mandamientos? Sí, porque es justa, es su vida, es su manera de vivir. No tiene que esforzarse, porque sale la justicia en sus obras. Pero el segundo caso, si una persona no tiene justicia, entonces no está viviendo bajo el favor de Dios, está bajo su condenación y es un pecador. ¿Esta persona podrá cumplir los 10 mandamientos? No, nunca. ¿Por qué? Porque no tiene justicia, no está bien con Dios. Entonces, en su vida va a romper, va a quebrantar los mandamientos y va a hacer lo que Dios no quiere que haga. Y la única esperanza para esta persona, ya que no puede obedecer la ley de Dios porque es un rebelde de naturaleza, la única esperanza es que Dios le regale justicia. Pero no hay opción de obedecer la ley, obedecer los 10 mandamientos. Y yo uso los 10 mandamientos como un ejemplo, porque en la ley de Moisés, ¿cuántas leyes eran? 613. Pero mejor nos quedamos con los 10 mandamientos famosos. Y si uno es rebelde, si uno es un pecador, no puede obedecer. Esa puerta está cerrada. No hay manera de llegar a la justicia a través de los 10 mandamientos. Tendría que recibir una justicia regalada. Ahora,
Pablo ya explicó por qué tantos gentiles están creyendo. Ahora, y eso ya vimos porque Dios los está llamando. Y el llamado de Dios es eficaz. Dios está dándoles vida, Dios está dándoles fe, Dios está dándoles arrepentimiento, les está mostrando su favor. Pero ¿qué de los israelitas étnicas? No alcanzaron la justicia. Es la misma justicia. Y Pablo explica por qué no alcanzaron la justicia. Tal vez pensamos que Pablo va a decir, bueno, es porque Dios está endureciendo sus corazones, es porque Dios no los está llamando. Y todo esto es cierto, porque fue lo que Pablo acaba de decir, pero cuando Pablo habla de los judíos que no alcanzaron la justicia, ¿dónde está la culpa? En ellos. No alcanzaron la justicia por su propia obstinación de ellos. La culpa es de los israelitas. Eso es interesante, porque por un lado es cierto, cuando Dios no tiene compasión, cuando Dios no llama, cuando Dios endurece los corazones como lo hizo con el faraón, esa persona no va a creer, no va a tener fe, porque Dios no le dio arrepentimiento. Al mismo tiempo, estas personas no creen y la culpa es de ellos mismos. Eso es decir, si tú has creído en Cristo Jesús, dale gloria a Dios, porque Él te dio vida, Él abrió tus ojos, Él te llamó, la gloria es para Él. Pero si tú no crees en Cristo Jesús, la culpa es tuya. Eso quiere decir que ante el tribunal, ante el juez, un día no va a haber excusa. Alguien no va a poder decir, Dios, yo sé que no creí en Cristo y es cierto que yo pequé, pero tú tienes la culpa, porque mostraste compasión a otros y llamaste a otros, pero no tuviste compasión de mí y no me llamaste a mí, endureciste mi corazón, así que tú tienes la culpa. Eso no va a funcionar. No funciona así. Si tú crees en Cristo, es porque Dios te eligió, la gloria solo para Dios. Pero si tú no crees en Cristo, la culpa es solamente tuya. ¿En qué fallaron los israelitas? Dice Pablo, Israel iba en busca de la justicia. Cuando los gentiles oyeron el evangelio, y ya sabemos porque fueron los que fueron elegidos, ellos confesaron su pecado y aceptaron que aparte de Cristo Jesús no hay justicia. Y recibieron la justicia que Dios regala. Recuerden, si somos pecadores, no podemos, ya hemos quebrantado los 10 mandamientos, ya estamos mal. Lo único que podríamos hacer es recibir el regalo de Dios, de justicia. Y estos gentiles lo están haciendo. Pero cuando los israelitas oyeron el mismo evangelio, dijeron, esa justicia yo no la necesito. Moisés a nosotros, judíos, nos dio los 10 mandamientos. Y eso que predica Pablo está bien para esos sucios gentiles que son idólatras y han estado apartados de Dios. Pero nosotros tenemos la ley. Yo mismo me salvaré cumpliendo la ley. Yo no necesito la justicia que Dios regala. Yo mismo me haré justo a través de la ley. Esa es la causa. Ese es donde Pablo dice, por eso no están creyendo. Y Pablo otra vez nos trae 2 citas de Isaías. Isaías 8:14. Dios será un santuario, pero Dios será una piedra de tropiezo para las 2 casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes, esto es Isaías 8:14, de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados.
dice Dios mismo será la roca de tropiezo. Y Pablo, ¿quién dice que es la roca de tropiezo? Jesucristo. Entonces otra vez miramos la divinidad de Jesucristo, que lo que se atribuye a Dios por el profeta Isaías, Pablo dice, es Cristo, la roca de tropiezo. Es decir, para los gentiles encontraron a Jesucristo y encontraron la libertad, porque creyeron el Evangelio. Los judíos encontraron a Cristo y cayeron, tropezaron por Él. Isaías 28:16, por eso dice el Señor y Dios, miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. Y Pablo está explicando aquí que para recibir la justicia que Dios regala no hay que hacer nada. No hay que cumplir los 10 mandamientos, no hay que cumplir 613 leyes, simplemente hay que creer en Jesús. Pero Israel quería establecer su propia justicia. No querían la justicia que proviene de Dios, de Cristo. Querían establecer su propia justicia ante Dios a través de los 10 mandamientos. Y dice Pablo, tropezaron. Entonces, qué ironía, ¿no? El pueblo que no buscaba la justicia, o sea, gentiles, vivían en idolatría, apartados de Dios, alcanzaron la justicia. Y el pueblo que buscaba la justicia porque tenían los 10 mandamientos y por 1500 años estaban tratando de obedecer la ley de Moisés, ellos no alcanzaron la justicia. Es como un ejemplo. Vamos a decir que unos atletas van a correr en la carrera de las Olimpiadas y llegan al estadio y están listos, han pasado años de entrenamiento, cuidando su dieta, viviendo vidas muy estrictas, preparándose para este momento y están vestidos de los trajes para los que van a correr con sus tenis y todo y están listos. Y luego de repente viene alguien de los asientos abajo, y le dicen, ¿tú qué haces aquí? Y dice, yo también voy a correr. ¿Y tú eres atleta? No tenía ni siquiera la intención de correr hoy, pero mis amigos me retaron y básicamente me obligaron a hacerlo, así que aquí estoy. Y nada más lo miran con desprecio, ¿verdad? Está con la barriga, está con zapatos de la calle y ropa de la calle. Dice, es un loco. Alza la pistola, ¡pum! Y todos empiezan a correr. ¿Y qué creen? ¿Quién gana? El que nunca corrió ni tuvo la intención de hacerlo, gana a los demás atletas que toda su vida se han preparado. Y Pablo dice, esto es la ironía de lo que sucede con Israel. Los gentiles nunca ni siquiera les importó la justicia. Y mira, sus vidas están cambiando. Dios tiene compasión de ellos. Y los judíos que recibieron todas las promesas y mensajes de Dios están quedando fuera. No alcanzaron la justicia. Qué ironía, los paganos que no buscaban la justicia la alcanzaron y los israelitas no la alcanzaron. La tercera dimensión, Dios es soberano y llama a algunos, pero los incrédulos son responsables por su incredulidad. En Romanos 10:1, Pablo usa una palabra fuerte. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Aquí es Pablo muy directo, los israelitas necesitan ser salvos. Son muy religiosos, son muy celosos y recibieron muchas promesas. Habían sido ellos el pueblo favorecido por Dios. Son los descendientes de los patriarcas, pero están perdidos. Tienen gran necesidad. La palabra que Pablo usa aquí es sotería. Sotería, salvación. Y esa palabra suena muy religiosa, pero simplemente ser salvo es ser rescatado. Ser rescatado.
Ustedes recuerdan las imágenes de el septiembre 11 en Nueva York, 2001, de las Torres Gemelas, y cómo la gente estaba atrapada, y abajo los incendios que iban casi para alcanzarlos. Y el problema es que estas personas no tenían rescate. Las llamas infernales avanzaban hacia ellos. Algunos fueron consumidos por las llamas y otros se tiraron hasta abajo para escapar, quemarse en vivo, y prefirieron morir abajo en el piso porque no había rescate. Y esa es la situación de Israel, dice Pablo. Necesitan un rescate. Están en peligro de perderse, están perdidos. Y mi oración por ellos es que sean salvos. Y eso es importante porque nos habla también a nosotros en nuestro tiempo. Aunque tú tengas, tal vez no eres judío, pero tienes tus normas y tienes tus reglas. Aunque tengas religión, te consideras religioso, crees que eres buena persona, noble de corazón, estás tratando de obedecer los 10 mandamientos y de ser una buena persona. Ojalá vas a llegar a ser tan bueno que Dios te va a perdonar y Dios te va a dar la vida eterna y vas a entrar al reino de Dios. Pero sabe que nadie puede lograr eso. Los judíos no pudieron, y si ellos no pudieron, mucho menos nosotros, por ser buenos bautistas o buenos católicos o buenos ciudadanos, por tratar de obedecer las reglas y ser buena persona. Pero la Biblia dice, somos condenados y pecadores y no tenemos justicia. Hay que confiar en Jesús solamente, invocar su nombre. Él es el único justo. Y si tú invocas el nombre de Cristo, Dios te regala la justicia de Cristo a ti. Y así llegarás a tener la justicia que necesitas. Confiesa tu pecado, reconoce que no eres justo, que no has podido complacer a Dios con tu vida ni guardar los 10 mandamientos, que has sido un rebelde, pero lo reconoces y confiesas y estás invocando el nombre de Jesús, creyendo en Él. Y eres un gentil. ¿Y saben qué? Ahora Dios está mostrando favor a los gentiles. Aprovechen la gran oportunidad hoy día, que la puerta está abierta y Dios está llamando a judíos y a gentiles. Dios está llamando a gentiles y tú eres un gentil y tú necesitas la justicia. Invoca el nombre de Cristo, cree en Él y Él te regala esa justicia. Amén. Dios es soberano y llama a algunos. Los incrédulos son responsables por su incredulidad. Y terminamos con la última dimensión o verdad. A menos que creas en Cristo, serás responsable por tu propia condenación. Dice Pablo, Romanos 10:1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Así que miramos esto importante. Los judíos eran celosos, eran religiosos, pero el celo por Dios nos salva. La religión nos salva. Los judíos eran religiosos hasta lo máximo. ¿No te parece irónico la idea que una persona puede ser celoso por Dios y religioso hasta lo máximo y llega a ser declarado injusto por Dios, a pesar de su celo y a pesar de su religión? ¿Y saben cómo Pablo lo sabe? Pablo lo sabe porque él lo vivió. Pablo era uno de los judíos obstinados en un tiempo. Y Pablo da su testimonio en Filipenses 3:4. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos,
yo más, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel. Ok, esto era uno de los mandamientos de la ley de Moisés. Los niños tenían que ser circuncidados el 8º día de su nacimiento. Pablo dice, pone ahí el ting, cumplí con esto. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, ting, de la tribu de Benjamín, ¡pum!, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, eran de la secta más estricta de los judíos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Pablo aquí puede hasta presumir de que él cumplió con todo, con la ley, y todavía le faltaba. Cuando uno se vuelve muy religioso y está tratando de ganar el favor de Dios y la justicia de Dios a través de sus obras religiosas, ¿a qué conduce esto? ¿Saben? A lo que conduce al orgullo. Porque esta persona puede decir, yo no he faltado en la iglesia durante todo el año pasado, ¿y tú? Puede presumir de todo que ha cumplido y yo nací en la iglesia y yo siempre he hablado con personas que están convencidas que son muy buenas personas y dicen, yo soy muy noble, yo amo mucho a Dios. Entonces pienso, pues lo siento, pero el evangelio no es para ti, porque tú no ves la necesidad del evangelio. El evangelio es para las personas que aceptan que no están bien con Dios y necesitan justicia ajena, la justicia que Dios regala. Si uno pudiera merecer la justicia de Dios a través de obras religiosas, ¿para qué tuvo que morir Cristo? Cuando Pablo conoció a Cristo, fue el fin de su intento de perseguir su propia justicia. Lo dejó atrás. Y saben, Pablo después mira todos los logros religiosos que él pensaba que le estaba conduciendo a Dios, todos esos certificados y todos esos logros, y dice Pablo, ahora saben lo que yo pienso que todo lo que logré, ¿saben lo que es? Estiércol. Hay muchas palabras vulgares para decir estiércol, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice, todo lo que yo hice, eso es. Los dos sistemas son incompatibles. O tú pones a Jesús a un lado y tratas de ser una buena persona para lograr merecer la justicia de Dios, o tú pones tus propios esfuerzos a un lado, abandonas todo intento de merecer la justicia de Dios y descansas en lo que Cristo obró en la cruz y recibes la justicia que Dios regala a través de la fe en Él. Por eso Pablo dice, Cristo es la culminación de la ley para todo el que cree sea justificado. Yo puedo decir, soy un buen mecánico. Ustedes saben que soy un buen mecánico. El pastor Mario no sabía porque no me ha empleado, pero yo puedo decir, soy un buen mecánico. Y lo puedo hablar y lo puedo hasta tal vez a lo mejor lo creen. Hasta que alguien me dice, hermano, aquí está mi Toyota, el motor está haciendo un ruido, ¿me lo puedes arreglar? Y yo empiezo a no hablar, sino a actuar. Y destapo el motor y empiezo a obrar, remuevo cables, bujías, correas, tornillos. Y muy rápido ustedes van a ver por mis obras
yo no sé nada de la mecánica. De igual manera, tú puedes decir, soy una buena persona. Y Dios dice, no hables, muéstrame. Aquí, 10 mandamientos, guárdalos. Muy rápido va a ser evidente que nadie es una buena persona, porque nadie puede hacer esto. Tus obras demostrarán que no eres justo, sino un pecador en necesidad de la salvación. Por eso Cristo es el fin de la ley. Ya no buscamos la justicia de Dios por medio de obras religiosas, por medio de celo o ninguna otra cosa, porque Cristo ha muerto, ha resucitado y ahora Dios ofrece gratis la justicia que proviene de Él cuando tú crees en Cristo. Qué interesante, Dios está llamando a gentiles ahora. ¿Estás convencido de tu necesidad de recibir justicia de Dios? Porque no abandonas todo intento de merecer la justicia a través de las obras religiosas. Cristo murió en la cruz y resucitó para regalarte la justicia que proviene de Dios. Y si tú crees en Él, descansas en Él, invocas el nombre de Cristo, confiesas tu maldad, serás salvo y comprobarás que eres de los que Dios llamó. Pero si insistes que no necesitas la justicia que proviene de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, entonces serás responsable por tu propia condenación. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el mensaje que Pablo escribió a los cristianos en Roma. Esta carta que explica lo que está sucediendo entre los gentiles y los judíos. Y gracias a ti te damos, Señor, porque somos gentiles. Y antes estuvimos excluidos y lejos. Y tú no habías mostrado compasión por nosotros. Y no nos llamaste tu pueblo ni tus hijos. Pero ahora sí, Señor. Gracias te damos por este cambio. Y con Pablo también nos unimos en su oración, orando por el pueblo de Israel, para que tú abras sus ojos, Señor, y ellos también sean salvos. Padre Celestial, si hay alguien aquí en esta congregación que me escucha, que reconoce que es un pecador y jamás podría merecer la justicia, pero hoy entiende que tú la regalas cuando uno cree en Cristo Jesús, te suplico que este sea el día que simplemente diga, mi Dios, soy un pecador y no tengo justicia, no tengo esperanza aparte de Cristo. Sálvame porque yo creo en Cristo y confío en Él. Señor, que hoy sea el día que esta persona ore de esa manera y reciba la justicia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.